Buenas tardes, colegas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta instancia sincrónica en el marco del módulo de neurorehabilitación basada en la evidencia. En esta oportunidad nos acompaña Juan Medel, Loreto Atenas Martínez, Tamara Gavilán Díaz y Tiare Sedán Cortés. Bajo esta perspectiva, ¿cierto? Y en función de lo que nos corresponde ver el día de hoy, vamos a dar un giro dentro de lo que es esta práctica basada en la evidencia, considerando de que tiene estas tres dimensiones que les comenté en la primera instancia sincrónica, esta dimensión asociada a la experiencia interna, que es la experiencia clínica, las preferencias del usuario, y el día de hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es la experiencia externa. Y cuando hablo de la experiencia externa, básicamente me refiero a la evidencia científica y la búsqueda de información. Entonces, antes de comenzar, quisiese preguntarles si es que ustedes han tenido la experiencia con la búsqueda de artículos científicos en base a acrónimos. Por ejemplo, el acrónimo PICOT, utilizando operadores booleanos como AND y OR en bases de datos como PubMed, Scopus o eventualmente Web of Science. Tiara dice no, perfecto. Juan, No, Loreto, profe, Tamara. no, Loreto profe. dice no, perfecto. En mi caso sí, por la tesis de la carrera me hicieron buscar en bases de datos y algo entendí. Perfecto. Entonces, ¿usted, Juan, ha utilizado operadores booleanos y acrónimos para buscar información? Sí, Perfecto. Entonces se le debiese hacer mucho más fácil. ¿Y qué más me falta? Tamara, ¿usted tiene experiencia con búsqueda de información en función de bases de datos? No, 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 ya. Entonces, vamos a analizar algunos aspectos genéricos sobre esta temática y luego de esa generalidad vamos a seguir consolidando de manera práctica respecto a algunos tópicos que son de interés, ¿ya? Entonces, para comenzar, señalar que en general, ¿cierto? Las publicaciones científicas nosotros las podemos clasificar en distintos tipos. Tenemos las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias se denominan así porque presentan resultados de investigación o eventualmente hallazgos de una observación sistemática, ¿cierto? Eh, Eventualmente datos no reportados previamente, en base al estudio de personas, animales, células, ¿cierto? En cambio, las publicaciones secundarias son aquellas en las que se analizan explícitamente las publicaciones primarias. Y finalmente, las publicaciones terciarias o artículos de opinión científica citan las publicaciones previas, o sea, las primarias, secundarias o incluso terciarias, para extender una opinión experta acerca de un tema. En definitiva, las publicaciones terciarias hacen referencia a la opinión de un experto. Y es por eso que uno puede decir que el experto es el nivel más bajo de evidencia. Por lo tanto, cuando uno escucha a un experto hablar sobre algún tema y de su experiencia, evidentemente que uno lo debe escuchar, pero con precaución. Y esa precaución se relaciona con el hecho de eh, ponderar que dentro de los niveles de evidencia es el nivel más bajo. Bajo esa perspectiva, ¿cierto? Las fuentes primarias serían, por ejemplo, un artículo original, que es el formato de publicación científica de conocimiento nuevo por excelencia. También están los reportes breves o comunicación corta, que es similar al artículo original, pero de menor extensión. Está el caso clínico, reporte de caso, que tiene un interés especial por su baja frecuencia.
presentación poco frecuente o eventualmente son datos relevantes del diagnóstico y tratamiento de alguna condición de salud en particular. Mientras que la fuente secundaria, por excelencia, tenemos la revisión sistemática, en donde se realiza una selección de publicaciones de un tema específico, se analiza la información presentando discusión y conclusiones. También tenemos la guía, que tiene la intención de dirigir decisiones y criterios, ¿cierto? Y también podemos encontrar el metaanálisis, que está basado en la integración sistemática de información obtenida en publicaciones previas. Finalmente, encontramos las fuentes terciarias, en donde está, por ejemplo, la revisión narrativa, que es una especie de estado del arte sobre un tema en particular. Está la editorial, que es un artículo sin formato definido, se redacta generalmente por un experto sobre un tema a quien el equipo editorial invita para dar su opinión. Y también tenemos la carta científica o artículo de opinión, que básicamente es similar a la editorial y el formato es relativamente libre. Por lo tanto, es así como nosotros podemos categorizar los distintos tipos de artículos científicos en publicaciones primarias, secundarias y terciarias. Por ejemplo, acá tenemos un artículo considerado como fuente primaria o artículo original, en donde la unidad de investigación son seres humanos. Generalmente se señala en la parte superior que es un artículo de investigación. Y cuando uno lee el abstract, se puede dar cuenta que la unidad de observación efectivamente son pacientes, usuarios, personas, animales o células. Y en este caso, el artículo se estaría titulando Terapia de neurorehabilitación en ataxia espinocerebelosa tipo 2, un ensayo controlado, aleatorizado, ciego para el evaluador de 24 semanas. Generalmente cuando uno tiene una idea, lo primero que debe hacer, ¿cierto? Es saber si esa idea la tuvo alguien antes. Y si esa pregunta que uno se planteó, algún investigador ya intentó responderla y por lo tanto es necesario buscar información en las distintas bases de datos. Y cuando uno se atreve o realiza la acción de buscar información, se debe plantear una pregunta. Y una pregunta podría ser la que se muestra en la imagen. Y la sugerencia para plantear una pregunta es que ésta debe considerar todos los elementos de lo que es el acrónimo PICOT. No sé si alguien entiende o podría definir qué es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? En términos simples. ¿Cómo podríamos verbalizar la definición de un acrónimo? ¿Un acrónimo será una sigla? Sí, es una sigla, pero que se pronuncia como palabra. Por ejemplo, OVNI, objeto volador no identificado. TIC, tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, otro acrónimo podría ser láser, por ejemplo. El acrónimo PICOT es una especie de regla mnemotécnica que nos permite construir una pregunta y que esa pregunta debe considerar cada uno de los aspectos que se plantean en el acrónimo PICOT, o por lo menos la mayoría. ¿Qué representa la P de PICOT? La población. La I es la intervención. La C es la comparación con la que yo voy a comparar la intervención. La O es el resultado, el O como resultado, y la T es el tiempo de seguimiento. Generalmente no se utiliza la T ni la C, pero en el marco del acrónimo PICOT, uno habla de la población, la intervención y el O como resultado como los elementos del acrónimo que más se utilizan. La C y la T pueden no estar, va a depender del alcance que yo tenga con mi pregunta en función de lo que deseo buscar en la literatura. Entonces yo les pregunto, en función de la pregunta que se está planteando ahí, ¿qué palabras o conjunto de palabras representan a mi población? ¿Cuál es la población que se está estudiando? Adultos, Y algo más.
cuando hablo de la población, me refiero también a la condición de salud, ¿cierto? ¿Cuál sería la población? ¿Adultos con qué? ¿Qué tienen esos adultos? ACV. ACV. Exactamente. Seculados de accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál sería la intervención? ¿Cuál es la intervención que se está planteando en esa pregunta? La liberación miofacial. Exacto. ¿Y cuál sería el outcome o resultado? ¿En qué quiero ver el efecto de la liberación miofascial en usuarios seculados de un accidente cerebrovascular? La percepción La del dolor. percepción. Exactamente. Entonces, esa es como la regla, ¿cierto? Yo construyo mi pregunta tomando como base algunos de los elementos del acrónimo PICOT que eventualmente yo debería poder identificarlo. Entonces, así podríamos estructurar las palabras que representan a cada uno de los elementos que configuran el acrónimo PICOT, en donde la población son los adultos seculados de un accidente cerebrovascular, la intervención en la liberación miofacial y el como resultado la percepción del dolor. Insisto, la C, que en la comparación puede o no estar. La T también puede o no estar. En la medida que yo considero más elementos dentro de mi pregunta, voy haciendo más específica mi búsqueda, pero corro el riesgo de no encontrar nada, porque los investigadores eventualmente no están en nuestra mente en función de realizar estudios que se relacionen junto con lo que yo quiero buscar. Por lo tanto, básicamente así yo podría desglosar la pregunta que me planteé anteriormente. Ahora, yo voy a recurrir a distintas bases de datos y motores de búsqueda para buscar información. La que uno generalmente recomienda para empezar con la búsqueda es PubMed. ¿Y por qué PubMed? Porque podríamos decir que es una base relativamente intuitiva y en función de PubMed uno puede desarrollar estrategias específicas para buscar en otra alternativa. Y señalar también que cada base de datos es estrategia dependiente. Y por lo tanto, cada una de estas tiene mecanismos particulares para realizar la búsqueda. Señalar que tenemos distintas bases de datos. Algunas de ellas son filtradas, que implica que sean filtradas, que incluyen revistas con cierto factor de impacto, ¿cierto? Y señalar que estas dos bases de datos, o estas dos fuentes de información, como Scopus y Web of Science, sacan información de PubMed. Entonces, estas dos fuentes de información, ¿cierto? Estas dos bases de datos son reconocidas a nivel mundial por considerar artículos que provienen de revistas que tienen un impacto a nivel mundial en términos de lo que implica el número de citaciones, la cantidad de veces que se lee ese artículo y se descarga, ¿cierto? Y otros indicadores que nos hablan de cuán prestigiosa es la revista en la cual nosotros decidimos escoger un artículo y leerlo. Ahora bien, ¿qué tienen en común todas las bases de datos? Es que cada una de estas utiliza operadores booleanos para realizar la búsqueda. ¿Qué son los operadores booleanos? Podríamos señalar que forman la base de los conjuntos matemáticos y la lógica para la búsqueda en las bases de datos. Los operadores booleanos conectan las palabras de búsqueda para estrechar o ampliar los resultados. Y los tres operadores booleanos más conocidos son AND, OR y NOT. Por ejemplo, delante nosotros nos planteamos una pregunta en donde la población se relaciona con adultos seculados de un accidente cerebrovascular. Lo que uno intenta hacer ahora es buscar términos que sean sinónimos de cada uno de los elementos que considera el acrónimo PICOT. ¿De qué otra forma nosotros podríamos denominar a los adultos seculados de un accidente cerebrovascular? Podríamos escribir eso en inglés, ¿cierto? Generalmente la búsqueda se hace en inglés.
Y tenemos un conjunto de palabras que representan a mi población. Pero en inglés, ¿de qué otra forma uno hace referencia a los adultos seculados de un accidente cerebrovascular? O eventualmente, ¿de qué otra forma uno hace referencia a los sujetos que padecen o que han padecido de una ACV? Otra forma sería stroke. Si bien es algo bien concreto, pero puede ser encontrado en las bases de datos como stroke. En el caso de la intervención, nosotros habíamos señalado en nuestra pregunta que queríamos ver el efecto de la liberación miofacial, en donde básicamente yo puedo encontrar ciertos sinónimos asociados a la liberación miofacial y podríamos decir que un sinónimo puede ser el masaje o la manipulación musculoesquelética. En el caso de la C, como yo no quiero compararlo con nada en específico, lo puedo dejar en blanco. Sería muy distinto a que si yo quisiera compararlo con otra modalidad de intervención. Y en el caso del outcome o resultado, puedo establecer algunos sinónimos a percepción de dolor. ¿Y cuál sería un sinónimo? Dolor, ¿cierto? Entonces, para la población ya definimos eh, un término que es bien concreto, que sería los adultos seculados de un accidente cerebrovascular o stroke. Pero para la intervención tenemos tres posibles opciones, que serían liberación miofacial, masaje y manipulación musculoesquelética. Por lo tanto, lo que yo le tengo que señalar al buscador que debe encontrar un artículo que considere cualquiera de estos tres términos. Y para eso yo los voy a unir estos términos en mi estrategia de búsqueda con el operador booleano OR, ya que da igual cuál de los tres conceptos yo encuentre, pero si al menos encuentro uno, me va a arrojar un resultado. Y en el caso de la comparación dijimos que no aplica, ya que no lo vamos a comparar con nada, pero para luego como resultado yo quiero buscar buscar un artículo que reporte cualquiera de estos dos términos. Por lo tanto, yo le voy a indicar al motor de búsqueda PubMed que construya una estrategia de búsqueda con el operador booleano OR, en donde el artículo que me arroje contenga uno o dos resultados. Cualquiera de las combinaciones es satisfactoria. Por lo tanto, lo que yo hago en términos simples es construir la estrategia para que el motor de búsqueda, en este caso PubMed, me encuentre artículos que hablen de la población, que hablen de la intervención y que hablen de lo como resultado. Y para unir las familias de palabras que representan a cada letra del acrónimo PICOT, yo voy a utilizar el operador booleano AND, debido a que lo que yo deseo buscar es la intersección entre estos cuatro subconjuntos, lo cual evidentemente que va a quedar más claro cuando analicemos en unos minutos más la parte práctica. Finalmente, la estrategia de búsqueda queda configurada así. Yo le digo al motor de búsqueda PubMed que me encuentre un artículo que eventualmente se relacione con el accidente cerebrovascular y que también se relacione con la liberación miofacial o masaje o manipulación musculoesquelética y que además se relacione con la percepción de olor o dolor. Vamos a la parte práctica. Señalamos que existen distintas bases de datos y motores de búsqueda para buscar información. Y aquí lo que se visualiza es la página de PubMed, que en rigor, como le he dicho, es un motor de búsqueda que accede a la base de datos Medline. Por lo tanto, PubMed es una plataforma de búsqueda. Medline es la base de datos del Centro Nacional para la Información Biotecnológica, que tiene indexada en su mayoría revistas anglosajonas. Pero en términos concretos, si somos fundamentalistas, PubMed es un motor de búsqueda. Y la base de datos a la cual accede PubMed para contener estos artículos científicos es Medline. PubMed es una plataforma de búsqueda. Entonces, vamos a la parte práctica y démosle rigor, ¿cierto?, a la búsqueda en función de un ejemplo bien concreto. Entonces, analicemos a continuación. Evidentemente que
lo primero que debemos hacer es básicamente entrar a PubMed, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Uno coloca en Google PubMed, pinchamos, ¿cierto? Y esta es la interfaz visual que nos entrega PubMed, ¿ya? Y en función de esta interfaz visual vamos a proceder con nuestra búsqueda. ¿Cuál es la primera palabra que representa a nuestra población eventualmente? Stroke, ¿cierto? Lo interesante de esto es que cuando nosotros creamos una estrategia de búsqueda en función de nuestra pregunta de investigación, generalmente uno recurre a lo que se denominan términos match o términos libres de búsqueda. ¿Alguien sabe qué es un término match? Diga sí, díganos en el chat. Yo no. No, profe. Ya, miren, un término match es un lenguaje propio de la Librería Nacional de Medicina. Es una especie de patente que se le entrega a un artículo y por lo tanto es más fácil encontrarlo. Y eso permite una forma más eficiente al momento de realizar la búsqueda. Una definición más estructurada de un término match podríamos señalar que es un vocabulario terminológico controlado para publicaciones de artículos y libros de ciencia y que fue creado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Por lo tanto, uno lo que generalmente hace es evaluar si es que los términos que fueron considerados en nuestra estrategia de búsqueda son o no términos match, porque si son términos match, quiere decir que existe consenso respecto a lo que significa ese término. ¿Y cómo uno lo hace? Aquí en el extremo inferior derecho dice Match Database. Por lo tanto, aquí uno dice, bien, ¿cuál es la primera palabra que vamos a buscar y que representa el primer término del acrónimo PICOT, o sea, a la población? Es stroke, ¿cierto? En eso habíamos quedado. Por lo tanto, buscamos si es un término match. Si es un término match. ¿Y qué me dice? Que stroke, la definición o el consenso que existe respecto a este término, es que es un grupo de condiciones patológicas caracterizadas por una pérdida súbita y no convulsiva de la función neurológica debido a isquemia cerebral o hemorragias intracraneales. El accidente cerebrovascular se clasifica por el tipo de necrosis, como la ubicación anatómica, el tipo de vascularización involucral, la etiología, la del individuo afectado y la naturaleza hemorrágica versus no hemorrágica. ¿De dónde fue sacada esto? Del libro Principios de Neurología. Ahí están las páginas y el año de introducción. Yo presiono la casilla que está en blanco sobre el número y lo añado a mi caja de búsqueda y lo busco en PubMed. ¿Cuántos artículos en PubMed considera la palabra stroke? 186.361. Esa es la cantidad de artículos que se han publicado y que consideran eventualmente la palabra stroke. Voy a búsqueda avanzada y me va almacenando la búsqueda. Sale la hora y cuántos resultados tengo. Sigo. ¿Con qué otro término yo podría identificar a mi población? Podría ser una aproximación literal. ¿Y cuál sería esa aproximación literal? Adultos después de un stroke. Busco si es un término match. No es un término match, por lo tanto lo vamos a considerar como un término libre y lo vamos a buscar en PubMed. Noten lo que hice cuando busqué el término. El término lo busqué entre cremillas. Cuando voy a buscar más de un término o más de una palabra que representa a uno de los ítems del acrónimo PICOT, se sugiere colocar ese conjunto de palabras entre cremillas para que me busque en ese orden ese conjunto de palabras. Entonces me voy ahora a PubMed
y lo busco en PubMed. ¿Cuántos artículos consideran adultos después de un stroke? 96.186. Voy a búsqueda avanzada y ahí me lo almacenó. Perfecto. Continúo. A continuación, me dirijo, ¿cierto?, a evaluar los siguientes ítems del acrónimo PICOT. Y ahora que viene, la intervención. Y hacemos algo similar. ¿Cuál era nuestro término que se asocia a la intervención? La terapia de liberación miofacial. Entonces, como es un conjunto de palabras que representan a mi término, lo voy a colocar entre cremillas y sería miofacial therapy. Cierro cremillas, ¿cierto? No busqué si era un término match, por lo tanto lo voy a hacer. Voy a borrar esta palabra de búsqueda. Voy a volver a PubMed. Voy a ver si es un término match y lo coloco nuevamente. Myofacial therapy. Cierro. Busco. ¿Será un término match? Sí. ¿Y qué es la terapia de alivio miofascial? Una terapia de masaje que se enfoca en liberar la tensión muscular que a menudo se usa para aliviar el dolor muscular de los tejidos miofaciales. Ejemplo, síndrome de dolor miofacial. ¿Qué hago? Lo añado a mi caja de búsqueda y lo busco eventualmente ahora en PubMed. ¿Cuántos artículos tengo? 46 resultados. Voy a búsqueda avanzada. Ahí están mis 46 resultados. Sigo. ¿Qué otro término eventualmente hacía alusión a mi intervención? Masaje. ¿Busco si un término mes? Sí. ¿Cómo se define? Como las manipulaciones sistemáticas y metódicas de los tejidos corporales que se realizan mejor con las manos con el propósito de afectar los sistemas nervioso, muscular y la circulación en general. Lo selecciono, lo añado a mi caja de búsqueda y busco. 7.189 resultados. Y ahí está. Oh, profe, se me cortó la luz. ¿Qué pasará con la búsqueda si se me corta la luz? Veamos si es que la búsqueda sigue en línea. Veamos si todavía está la búsqueda. Voy a búsqueda avanzada y miren, todavía me sigue almacenando la búsqueda. La última vez que yo lo probé, nunca más lo he hecho, eh, la búsqueda se almacena durante 6 horas. Después de 6 horas puede desaparecer. Aunque usted cierre el computador y todo después se cierra. Pero si usted dentro de las primeras 6 horas se le cierra la página, se le apaga el computador, se le acaba la energía y vuelve a abrir la página de PubMed, todavía debiese estar la búsqueda ahí. ¿Ya? Perfecto. Sigamos con otro de los términos que eventualmente hacen referencia a mi intervención. ¿Qué habíamos dicho? El tercer término, manipulación musculoesquelética. Eso en inglés, si no me equivoco, es... Ahí está. Sí, es un término match y hace alusión a diversas manipulaciones de tejidos corporales, músculos y huesos por mano de equipo para mejorar la salud y la circulación, alivia la fatiga, promueve la curación. Perfecto. La añado a mi caja de búsqueda, la busco en PubMed. ¿Cuántos artículos tendré? 19.377. Voy a búsqueda avanzada. Ahí está. ¿Y qué nos estaría quedando? El outcome o resultado. Y en función del outcome o resultado, vamos a Meche Database para ver si existe consenso respecto a este término. Y primero voy a buscar percepción de dolor, entre comillas. Ahí está. Y dice percepción de dolor, el proceso por el cual el dolor reconocido e interpretado por el cerebro. Me gusta la definición. Le añado a la caja, busco en PubMed. ¿Cuántos artículos hay? 7.226. Búsqueda avanzada, ahí está. ¿Y qué otro término representa mi outcome o resultado? Dolor, a secas. Busco si es un término match. Si es un término match.
Y la definición es una sensación desagradable inducida por estímulos nocivos que son detectados por las terminaciones nerviosas de las neuronas nociceptivas. Una definición que se puede mejorar, ¿cierto? No es la más adecuada, pero eventualmente eso es lo que se considera como dolor, y por eso que percepción de dolor tiene una definición mucho más concreta en función de lo que se concibe actualmente el dolor. Lo añado a mi caja de búsqueda. ¿Cuántos artículos habrán de dolor en PubMed? 482.241. 341, perdón. Perfecto. ¿Qué nos queda ahora? Mi estrategia de búsqueda queda conformada como se visualiza en esta imagen, tanto para población, intervención y outcome o resultados. Lo que nos queda ahora es construir o generar las familias de palabras. Voy a construir primero la familia población. Me voy acá a los tres puntitos, añado a la caja stroke. ¿Con qué operador booleano lo voy a unir a adultos después de un stroke? Con el operador booleano AND, con el operador booleano OR o NOT. ¿Qué creen Or, ustedes? Exactamente, OR. ¿Por qué OR? Porque yo quiero buscar un artículo que tenga la palabra stroke o adulto después de un stroke. Busco 237.616. Pregunta: si yo sumo 186.361 con 96.186, me da cerca de 280.000 artículos y un poco más. Pero cuando uno los dos conjuntos de palabras me da 237.000, no 280.000. ¿Por qué ocurrirá eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre por qué ocurrirá eso? Vamos, hipótesis. A mí por lo menos no se me ocurre por el momento, profe, la verdad. Gracias, Tamara. No. Lo que pasa es que puede ser que un artículo de stroke que considere la palabra stroke también considera la palabra adulto después de un stroke. Por lo tanto, cuando yo formo la familia, me elimina los duplicados. Y por eso que considero 237.616 artículos individuales. Ahora, voy a formar la familia intervención. Ahí formé la familia intervención con el operador booleano OR y voy a formar ahora la familia outcome o resultados. Y ahora lo único que me queda es unir las familias de palabras. Añado a mi caja la familia población, la voy a unir con el operador booleano AND a la familia intervención y esta la voy a unir a su vez con el operador booleano AND a la familia outcome o resultado. Busco. Finalmente, encontró 52 resultados. 52 artículos que por lo menos tienen la palabra stroke o adulto después de un stroke y que además tienen terapia de alivio miofacial o masaje o manipulación musculoesquelética y que además tienen percepción de dolor o dolor. Voy a escoger solo ensayos clínicos. Y cuando realizo un filtro asociado a estudios primarios, o sea, un ensayo clínico que implica eventualmente un grupo control y un grupo experimental, lo que obtengo son solo 11
resultados que se relacionan con los términos de búsqueda. Veamos acá qué tenemos. Veamos algún artículo interesante. Miren este. De hecho, voy a colocar otro filtro. Que sean gratis eventualmente su descarga. Veamos si hay algún interesante. No necesariamente ningún artículo interesante. Vamos a seguir acá. Miren este. ¿Qué dice el título de ese artículo? ¿Quién lo puede traducir? ¿Efectos de qué? Efectos de el masaje de espalda con movimientos lentos sobre la ansiedad y el dolor de hombro en pacientes ancianos seculados de un accidente cerebrovascular. Y eventualmente acabo de encontrar ese artículo. Ahí está. O sea, miren la potencialidad que tiene esta herramienta en el marco de la búsqueda de artículos científicos cuando yo tengo alguna inquietud. Logro hacer un barrido en toda la base de datos utilizando una estrategia que me permite generar familias de palabras, unir las familias de palabras y luego aplicar algunos filtros que se asocien a lo que yo deseo buscar. En este caso, ensayos clínicos o estudios primarios en donde exista un grupo control y un grupo experimental para ver los efectos que tuvo eventualmente la intervención y al analizar, ¿cierto?, la literatura, lo que puedo visualizar de este artículo es que como resultados, ¿qué me arroja? Los autores sugieren que, perfecto, la edición de este masaje de espalda es una intervención efectiva para reducir el dolor de hombro y ansiedad en pacientes adultos mayores securados de un accidente cerebrovascular. Dudas, consultas, preguntas. Vamos. Profe, consulta, en cuanto a los operadores, a mí me quedó la duda de cuándo utilizar OR y AND. Simple. El operador booleano OR se utiliza cuando usted une palabras dentro de una misma familia. Y el operador booleano AND se utiliza para unir las familias de palabras. O sea, para unir el conjunto de palabras que representa a mi población con el conjunto de palabras que representa mi intervención, con el conjunto de palabras que representa a mi O como resultado, yo utilizo el operador booleano AND. Y para unir las palabras que están dentro de una familia, utilizo el operador booleano OR. Porque lo que yo le quiero pedir a mi buscador, en este caso a PubMed, ¿cierto?, que busque un artículo que tenga una u otra palabra. Y para que busque una u otra, esa una o esa otra están dentro de una misma familia. Por lo tanto, me arrojaría... Y el not es cuando yo quiero excluir una palabra, que aquí no lo vamos a ocupar. Por ejemplo, dentro de todas las palabras, yo sé que hay un término que generalmente aparece, pero yo no quiero buscar eso. Entonces voy a excluir esa palabra en particular de una familia en particular. Ok. Profe, ¿y no tiene como para buscar de un año en específico en adelante? Como... Sí, porque tú una vez que haces la estrategia de búsqueda, por ejemplo, aquí me salió 52. Y aquí tú puedes aplicar filtros. Por ejemplo, veamos qué hay en el último año sobre este tema. No hay nada. En los últimos 5 años hay 3. En los últimos 10 años hay 11. En cualquier rango.
yo escojo el rango o la fecha desde la cual quiero buscar. Por lo tanto, eventualmente uno puede establecer criterios de búsqueda en torno a el año de publicación, a la disponibilidad del texto, al tipo de artículo, en términos de lo que sería el diseño del estudio que eventualmente estoy buscando o deseo buscar. Más dudas. Pregunte. Dudas, consultas, inquietudes. Por ahora no tengo duda, profe. Perfecto, miren. Lo que yo les voy a pedir es que para la próxima semana usted me traiga preguntas, pero preguntas que se relacionen con su quehacer. Alguna inquietud que usted tenga eventualmente. Inquietud en función de su vida laboral, una inquietud en función de su proceso formativo, que a usted quizás le dijeron en su proceso formativo que esta técnica servía, pero en realidad tiene las dudas para una determinada población. Entonces, intenten ustedes traer preguntas en donde esa pregunta considere una población, una intervención y un out como resultado, y yo voy a hacer la búsqueda acá en vivo. Y en función de esa búsqueda en vivo, vamos a dar paso a que les explique el desafío número 2, para el cual les voy a dar un plazo adicional de entrega. O sea, si asumimos que la entrega oficialmente del desafío número 2 debiese ser el 1 de diciembre, yo les voy a dar plazo para que me lo entreguen hasta el 15 de diciembre. Por lo tanto, van a tener tiempo suficiente para poder realizar el desafío número 2. Pero para intentar que ustedes suelten la mano y eventualmente busquen artículos en base a esta estrategia, y esa búsqueda de artículos se relacione con ideas que usted tenga o con inquietudes que usted tenga en función de su cotidianidad como profesional del área de la salud, traiga las preguntas para la próxima semana, ¿cierto? Y yo las busco acá en vivo. Y luego de eso, les explico en detalle en qué consiste el desafío número 2, para que así pueda tener un buen desempeño en esa actividad evaluativa que se estaría sumando a el resultado que usted obtenga en el desafío número 1. Más dudas, pregunte. ¿Alguna otra inquietud que usted tenga? Consulta, algo que no le haya quedado claro o eventualmente queda claro. Practíquelo durante la semana. Generalmente uno, ¿qué es lo que puede hacer? Por ejemplo, usted lo que puede hacer es que se va al traductor de Google y aquí escribe las palabras que representan su búsqueda. Escribe todas las palabras que representan su población, su intervención y su como resultado, y después la búsqueda, la busca en Panda. Eso le optimiza, en este caso, la forma en que usted va a proceder a realizar la búsqueda. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Pregunte. Por mi parte, no, profe, me quedó claro. Sí voy a tener que ensayar harto para poder seguir todos los pasos, pero la explicación a mí al menos me quedó clara. Perfecto. Trate de plantearse una pregunta, haga la búsqueda y después yo la hago la próxima semana y así la comparamos, ¿cierto? Vemos los alcances de la búsqueda que realizó usted con la que podríamos realizar acá en clase. Camila, Juan, Loreto, Pamela, Tiare, dudas, consultas. No, a mí No, me queda pero claro, profe. Ya pregunté lo que tenía duda. Perfecto. a mí, Juan, a mí ¿usted igual me había quedó buscado de claro. esta manera antes? Sí, pero no tan detallado, la verdad.
No me lo enseñaron tan así. Perfecto. Mira, esta es la forma más costo efectiva para buscar información. Es la forma más eficiente para hacer un barrido en la base de datos. Y si logran dominarla, cuando tengan alguna inquietud respecto a un tema en particular, se meten a Padmer, usted dice, busquemos. ¿Qué hay en la literatura? Habla el traductor, coloca las palabras en español, las traduce y las busca. Y cuando domina esta forma, después lo hace súper rápido. Y es por eso que la próxima semana voy a intentar hacer la búsqueda de varios de ustedes, rápidamente. Y le voy a mostrar cómo podría hacerlo usted con el traductor y cómo podría, y para que vaya haciendo la búsqueda de manera simultánea y para que lo haga de manera eficiente y eficaz. ¿Ya? ¿No hay más dudas, consultas? No, profe. Perfecto. ¿El resto de los colegas? ¿Ninguna otra duda, ninguna otra consulta? No, profe. Excelente. ¿Todos me han enviado el desafío número 1 o alguien queda pendiente todavía? Yo ya lo Profe, envié. pero usted dijo que teníamos que entregarlo el 24. ¿Había más plazo? No, por eso les pregunto. Si los que Sí, me lo envíen antes, no hay problema. Hay, los que no me lo han enviado, ¿quién no lo ha enviado aún? Yo todavía no lo envío. Ah, perfecto, pero tiene plazo hasta el 24 de acuerdo a lo que hablamos en la instancia sincrónica de la semana anterior, así que no hay problema. Es solo para evaluar si es que los reviso a la brevedad o espero hasta el 24 y así los reviso todos de una sola vez, ¿ya? Entonces, recordar que les acabo de dar un plazo adicional para la entrega del desafío número 2, que lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Oficialmente la entrega debiese ser el 1 de diciembre, sin embargo, la entrega la dejé para el 15 de diciembre. ¿Ya? Insisto, traigan, traten de hacer la búsqueda ustedes en función de alguna pregunta clínica que se les ocurra, de alguna inquietud que ustedes tengan, para que así las comparemos con la búsqueda que yo voy a hacer en línea. Y eso va a permitir que podamos tener mayor facilidad al momento de realizar el desafío número 2, que se relaciona con la búsqueda de artículos y algunos otros elementos adicionales que ahí se los voy a plantear, ¿ya? Que se los voy a adjuntar a la brevedad asociado a la semana número 5, ¿ya? Bien, colegas, les mando un abrazo a quienes están en este minuto conectados, Camila, Juan, Loreto, Pamela, Tamara, Tiare, y quienes luego verán esta cápsula también, que espero que tengan una muy buena semana, un muy buen resto de semana, y nos estamos viendo. Practiquen y ensayen. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Nos Chao, chao a vemos, todos y todas. profe. Chao, profe.